El seco desierto de Arizona se agitaba bajo las botas de Martha Doyle mientras avanzaba con paso firme por el sendero olvidado. El polvo se levantaba con cada paso, adhiriéndose a su uniforme manchado de sudor. Su cabello rojo, recogido con fuerza, brillaba bajo el sol implacable. 15 años en el servicio forestal y de vida silvestre habían agudizado sus instintos. Pero esa mañana, algo no estaba bien, como si el silencio mismo la estuviera observando. A su lado trotaba Major, un pastor alemán K9 curtido en batallas. Su equipo bien asegurado, las orejas erguidas, las fosas nasales dilatadas por algo que solo él podía percibir. Comenzó como cualquier patrulla rutinaria, calurosa, silenciosa, tranquila. Pero Major no se comportaba como de costumbre. Se detenía, olfateaba y luego miraba fijamente hacia los matorrales áridos, como si esperara algo. De repente, sin previo aviso, salió disparado. La correa se le escapó de la mano. «Major, vuelve», gritó Marta, echando a correr. Pero el perro ya había desaparecido en una nube de polvo, levantando la tierra seca como una tormenta en retirada. Su corazón latía con fuerza, no por la carrera, sino por esa sensación profunda e inconfundible de que algo estaba mal. Siguió sus huellas cuesta arriba hasta un claro rocoso donde lo vio. Major estaba encorvado sobre algo, gruñendo suavemente, tirando de ello con los dientes. Un gran saco de arpillera, cubierto de tierra y atado con una cuerda áspera, yacía medio enterrado bajo piedras. Marta se acercó corriendo, el olor la golpeó primero. Una mezcla de tierra, descomposición y algo agrio que le revolvió el estómago. Major ladró una vez, instándola a seguir. Con manos expertas, Marta sacó su cuchillo y cortó la cuerda. Al abrir la tela, contuvo el aliento. Dentro, acurrucados juntos, había 3 cachorros, sucios, temblando, pero vivos. Apenas. Gimieron suavemente, con los ojos apenas abiertos. Sus pequeños cuerpos se apretaban buscando calor. Por un momento, todo a su alrededor se desvaneció. No había calor, ni polvo, solo el frágil sonido de la vida aferrándose por un hilo. Major se sentó a su lado, ahora en silencio. Sus ojos fijos en los cachorros, como si protegiera algo sagrado. Al levantar suavemente los cachorros del saco, algo más cayó, un trozo de papel arrugado, manchado de tierra y húmedo. Lo desdobló lentamente, con los dedos enguantados temblando. El mensaje, escrito con letra irregular, decía: «Perdóname, no tuve opción. Protégelos. La verdad está en los ojos de la madre». Marta miró la nota. Su pecho se apretó. Esto no era solo abandono. Era una súplica, una advertencia o ambas. Y desde una cresta distante, una figura solitaria observaba sin moverse. De vuelta en el puesto de guardabosques, los cachorros estaban envueltos en toallas cálidas, temblando en una jaula junto a un calentador. La estación era pequeña, solo una habitación con un escritorio, una litera, una radio y una pared cubierta de fotos de animales rescatados. Marta se arrodilló frente a la jaula, alimentando suavemente al cachorro más pequeño con una jeringa de fórmula diluida. Los otros estaban acurrucados juntos, aún demasiado débiles para moverse mucho. Major yacía cerca, con los ojos fijos en ellos, como si aún protegiera algo no dicho. No podía dejar de repetir las palabras de la nota. La verdad está en los ojos de la madre. No había firma, ni fecha, solo desesperación. Marta había visto abandono antes. Animales arrojados, dejados para morir de hambre o algo peor. Pero esto era diferente. Alguien había colocado a estos cachorros en un saco sellado, dejados para morir, pero aún así había escrito una nota pidiendo su protección. Esa contradicción la carcomía. Quienquiera que lo hizo no quería que los encontraran, pero tampoco se había rendido por completo. Eso significaba algo. Y la mención de la madre. ¿Por qué? ¿Qué verdad? Marta caminó hacia el fondo del puesto, donde un viejo tablón de corcho colgaba en la pared. Tenía mapas, informes, advertencias clavadas sobre operaciones de cría ilegal, rutas de caza furtiva, cosas que la mayoría de la gente asume que no pasan aquí. Pasó los dedos por un folleto descolorido. «Perro perdido, pastor alemán hembra, responde al nombre de Luna». Los bordes estaban amarillentos. La foto mostraba un perro con ojos impactantes. Volvió a mirar, ahora con más atención. Esos ojos. Un recuerdo emergió. Harold Al Simmons, un antiguo manejador, retirado del servicio hace 2 años. Había perdido a su perro, un K9 llamado Luna, durante una operación de campo que salió mal. Marta había conocido al solo una vez,
pero recordaba la mirada en sus ojos cuando contó la historia. Desapareció como humo, había dicho, con la voz quebrada. Esa foto era Luna. ¿Era posible que estos cachorros fueran suyos? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un sonido de la ventana, un roce, luego silencio. Se puso de pie rápidamente, mirando a través de las persianas, pero no vio nada, solo desierto, polvo y luz que se desvanecía. Tomó aire y se volvió hacia los cachorros, solo para encontrar a Major de pie ahora, con las orejas erguidas, el cuerpo tenso. Miraba la puerta. Antes de que Marta pudiera reaccionar, 3 golpes secos resonaron en el pequeño puesto, cortando el silencio como una cuchilla. Nadie venía aquí sin previo aviso. Alguien estaba observando. Alguien sabía que ella tenía los cachorros. La mano de Marta se movió instintivamente hacia la pistola en su cadera mientras se acercaba a la puerta. Major permaneció inmóvil, su cuerpo como un resorte enrollado, listo para proteger. Hizo una pausa, escuchando. Quien estuviera al otro lado no volvió a golpear. Solo el viento, solo la quietud. Con una última respiración, abrió la puerta lentamente. Allí, medio de la sombra, estaba un hombre, mayor, curtido, con un rostro castigado por el sol y barba gris. Se quitó el sombrero lentamente, revelando ojos agudos pero cansados. «Buenas noches», dijo, con voz como grava. «Me llamo Al Simmons. Creo que tienes algo que me pertenece». Marta no respondió de inmediato. Su agarre se apretó ligeramente en la manija de la puerta. Conocía su nombre, pero no su historia. No Real Man. «¿Cómo me encontraste?», preguntó con cautela. «No vine a causar problemas», dijo Al, su mirada desviándose por encima de su hombro. «Vi tu informe por la frecuencia de los guardabosques. Escuché sobre los cachorros. Luego reconocí las marcas que describiste. Creo que podrían ser de Luna». Marta se hizo a un lado, pero mantuvo una postura cautelosa. Al entró lentamente, quitándose los guantes. En cuanto vio la jaula en la esquina, se detuvo. Sus ojos se suavizaron. Se acercó como quien se aproxima a una tumba. Se agachó y miró a los 3 cachorros temblorosos, uno de ellos abriendo débilmente los ojos para devolverle la mirada. No habló por un largo momento. Luego, casi en un susurro, dijo: «Me la quitaron. Hace 2 años. No se escapó». Marta se quedó en silencio, escuchando, dejándolo hablar. Dijeron que fue una emboscada, una operación ilegal. Estaba herido. Cuando desperté, Luna se había ido. Sin sangre, sin cuerpo, nada. Solo se fue. Present forms. Intend investigar. A nadie le importó. Dijeron que era solo un perro. Se giró y miró a Marta con fuego en los ojos. Pero no era solo un perro. Era mi compañera. Mi única familia. Marta sintió una grieta formarse dentro de ella. Había conocido la pérdida. Había visto el vínculo entre manejador y perro. Major gimió suavemente, sintiendo la emoción en la habitación. El aire se volvió pesado. La voz de Al cayó a un temblor. «Esos ojos, ese pequeño del medio. Tiene los ojos de Luna». Afuera, el sol se había deslizado bajo el horizonte, bañando la estación en una sombra dorada. Pero la tormenta que se gestaba dentro estaba lejos de terminar. Al no estaba allí solo para visitar. Estaba allí por respuestas y tal vez venganza. Al se sentó al borde de la litera, con los codos apoyados en las rodillas, la jaula de los cachorros a solo unos pies de distancia. Marta le entregó una taza de café instantáneo. Poco consuelo, pero era todo lo que tenía. El silencio se prolongó mientras él miraba la taza humeante, perdido en sus pensamientos. Major se sentó entre ellos como un centinela, con los ojos yendo de un lado a otro. La lámpara del escritorio parpadeaba, proyectando sombras largas por la habitación. Y afuera, los coyotes aullaban en la distancia. «Estaba embarazada», dijo de repente, con voz distante. «No lo sabía. Nadie lo sabía. Debió estarlo solo por unas semanas. Cuando desapareció, pensé que estaba muerta. Pero si estos cachorros son suyos, eso significa que alguien la tuvo. Alguien la crió». Marta se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, intentando procesar lo que escuchaba. «¿Tienes alguna idea de quién pudo haberla tomado?» «Alguien de adentro», dijo Al, levantando la mirada lentamente. «Eso es lo que temo». Había rumores entonces sobre alguien manejando un negocio de cría clandestino, vendiendo perros entrenados para combate o protección. Luna valía miles, leal, inteligente, obediente.
Nunca se habría ido a menos que la obligaran. Y ahora señaló hacia los cachorros. Esto lo prueba. Estaba viva. Tal vez aún lo está. Marta sintió que su pecho se apretaba. La nota, la condición de los cachorros, la ubicación, todo encajaba en un patrón que había visto antes pero nunca había probado. Durante años, los rumores circulaban por el servicio de parques. Perros desaparecidos, avistamientos extraños, vehículos sin marcar vistos en zonas restringidas. Pero nada se sostenía. Sin evidencia, sin nombres. Caminó hacia su escritorio y abrió un cajón, sacando un archivo etiquetado Caso sin resolver. Manipulación de vida silvestre. Lo arrojó sobre la mesa frente a Al. He visto señales, solo que nunca tuve nada sólido. Pero ahora sí. Esa nota, quien la escribió no solo estaba abandonando cachorros. Querían que los encontraras o que yo los encontrara. Tal vez ambos. Al abrió la carpeta, hojeando informes descoloridos y fotos borrosas. Una imagen hizo que su mano se detuviera. Una captura granulada de una cámara de sendero de un gran pastor alemán con una cicatriz en el flanco derecho. La miró por varios segundos. Es ella. Luna tenía esa cicatriz. La recibió salvándome la vida una vez. Afuera, el viento aumentó, haciendo sonar el metal suelto en el tejado. Dentro, algo más estaba cambiando. Confianza. Marta y Al ya no eran solo dos desconocidos. Estaban conectados por algo más profundo ahora. Y en algún lugar allá afuera, Luna podría estar viva. La foto de la cámara de sendero se aferraba a los dedos de Al como un recuerdo que se niega a desvanecerse. Trazó el borde de la cicatriz en el flanco de Luna con el pulgar, su mandíbula apretándose. «Está viva». «Lo siento», murmuró. La foto estaba fechada solo 3 semanas antes, tomada en una parte restringida de la reserva. Sección 12, un lugar marcado en rojo en la mayoría de los mapas de guardabosques. Marta conocía bien esa área. Nadie debía estar allí, ni excursionistas, ni cazadores, ni patrullas. Pero alguien había estado allí, y Luna también. Marta volvió a su escritorio, escribiendo furiosamente en la vieja terminal conectada a la base de datos del servicio de guardabosques. Sus dedos volaban por las teclas, pasando por alto los registros estándar y abriendo una capa oculta de informes. Su supervisor le había dicho que ignorara la sección 12 meses atrás. Prohibida por seguridad ambiental, decían. Pero ahora estaba claro que algo había estado ocurriendo allí. Los datos lo confirmaban. Patrones de movimiento, picos de consumo de energía, entradas de vehículos no autorizados. Al se inclinó sobre su hombro. Coordenadas ahí mismo, señaló una línea en la pantalla. 34.9036 degrees norte, 111.770, 3 degrees oeste. Ahí es donde vamos. Martha dudó. No tenemos refuerzos. No puedo obtener aprobación para ir allí. No officialmente. Lo miró con voz baja. Si hacemos esto, lo hacemos solos. Él asintió. Nadie vendrá. Empacaron rápido. Marta deslizó su radio de servicio en su chaleco, pero no se molestó en llamar. Sabía que no debía. Al sacó una bolsa de lona desgastada de su camioneta. Dentro había herramientas de campo viejas, binoculares y una pistola de sus días en servicio. Major, sintiendo el cambio de energía, se movía con urgencia silenciosa, la cola rígida, la nariz temblando hacia la puerta. La jaula con los cachorros quedó atrás, segura y caliente con un calentador programado y comida. Mientras la noche del desierto se profundizaba, su camioneta cortaba la oscuridad, dirigiéndose hacia la zona prohibida. Los faros apenas perforaban la negrura más allá del camino de tierra. En el asiento del pasajero, Al sostenía la foto de la cámara de sendero como una brújula, como si Luna misma los estuviera guiando de vuelta a ella. Marta conducía en silencio, con ojos agudos, sus pensamientos más ruidosos que el motor. Había más en esto: la nota, los cachorros abandonados, la sección oculta del bosque. Era una red, y alguien, en algún lugar, había estado moviendo los hilos durante años. No sabían qué encontrarían allí, pero la verdad los esperaba. La camioneta disminuyó la velocidad al acercarse a una puerta de metal oxidada, cerrada con cadenas. Un letrero torcido de prohibido el paso apenas era visible bajo el haz de los faros. El polvo giraba alrededor de las llantas cuando Marta apagó el motor. El silencio los envolvió. Sin sonidos de animales, sin viento, solo el leve tic-tac del motor enfriándose y el ritmo tenso de su respiración. Major se sentó recto en el asiento trasero, con las orejas alerta, el cuerpo inmóvil. Sintió algo antes de que siquiera salieran.
Al salió primero, linterna en mano. Se acercó a la puerta y estudió el candado. Nuevo, dijo. Industrial. Alguien no quiere compañía. Sin dudar, sacó un cortador de pernos de su bolsa. Un corte limpio después. La puerta chirrió al abrirse como la tapa de un ataúd. Marta dudó antes de seguir. La tierra más allá se sentía mal, no solo peligrosa, sino contaminada. Árboles demasiado silenciosos, suelo demasiado seco, un espacio que había visto cosas que no debería. Caminaron en silencio durante media milla antes de que apareciera la primera señal real. Huellas de neumáticos recientes incrustadas en polvo suave. Marta se agachó para examinarlas, apartando la tierra. Grado militar, susurró. Base ancha, carga pesada. La sintió sombríamente. Está manejando operaciones aquí. Luego, a lo lejos, justo más allá de la línea de árboles, el tenue brillo de una luz artificial parpadeó. No linternas, no fogatas, accionada por energía controlada. Al acercarse sigilosamente, llegaron a una cresta que dominaba un pequeño complejo. 3 estructuras camufladas bajo redes, rodeadas por cercas temporales. A través de sus binoculares, Marta vio figuras moviéndose. 2 hombres con equipo táctico negro estaban cerca de un recinto de jaulas. Y luego la vio, una pastor alemán hembra paseando dentro de una jaula cerrada. Su pelaje opaco, sus costillas visibles, pero inconfundible. Incluso desde esa distancia, lo sabía. Luna respiró. El momento lo golpeó como una bala. Cayó sobre una rodilla, luchando por respirar mientras años de culpa, impotencia y pérdida hervían en la superficie. Marta puso una mano en su hombro, anclándolo. Está viva y no es la única allí. A través del visor, contó al menos 6 perros más en jaulas, algunos cojeando, otros demasiado agotados para moverse. Esto no era solo un escondite. Era un centro de tráfico, una tubería. Los ojos le alardían. No nos vamos sin ella. Marta no discutió. Su mandíbula estaba tensa y sus ojos fijos en la entrada del complejo. Entonces entramos, silenciosos, rápidos, sin errores. Debajo de ellos, una luz de sensor de movimiento se encendió. No eran los únicos observando. Marta señaló con 2 dedos y comenzó a bajar por la pendiente, con el cuerpo agachado, cada paso calculado para evitar ramitas secas y grava suelta. La siguió, más lento pero firme. Major se mantuvo cerca del lado derecho de Marta, su respiración superficial, su cuerpo tenso como un resorte enrollado. El complejo abajo estaba tranquilo de nuevo, la luz del sensor de movimiento ya apagada. Pero ese breve destello lo había cambiado todo. Ahora sabían que su presencia no estaba completamente desapercibida. Llegaron a la cerca perimetral, agachándose detrás de un montón de cajas desechadas. Marta volvió a observar el diseño. 3 edificios prefabricados, uno más grande que los otros, probablemente la oficina principal o el centro de control. Las jaulas estaban a la izquierda, parcialmente protegidas por lonas y cercas. 2 guardias patrullaban perezosamente, uno bebiendo de un termo, el otro revisando un portapapeles. Sin uniforms, sin insignias. Esto era clandestino, completamente ilegal y mucho más organizado de lo que esperaban. Cuento al menos 12 perros en total, susurró Marta. Algunos parecen heridos, desnutridos. Luna está en la última jaula al otro lado. La sintió, la rabia hirviendo justo debajo de su rostro desgastado. Había estado enredadas antes, en sus días. Pero esto, verla así en una jaula después de creerla muerta, le retorcía algo profundo. ¿Cuál es el plan?, preguntó. Crear una distracción, dijo ella. Yo rodeo por la derecha. Tú entras por el lado sur, cortas los candados de las jaulas y sacas a los perros. Yo alejaré a los guardias hacia las camionetas. Major así quede contigo. Comenzó a objetar, pero ella lo interrumpió. Él te mantendrá vivo. Confía en él. Major miró al como si ya conociera el plan, como si estuviera de acuerdo. Respiró hondo, luego asintió. Se movieron. Marta se deslizó en la oscuridad, desapareciendo entre las sombras como lo había hecho cientos de veces antes. Y Major se arrastraron hasta la línea de la cerca cerca de las jaulas, agachándose. Podía escuchar el suave gemido de los perros, el tintineo de las cadenas. Sus manos temblaban mientras sacaba una multiherramienta de su bolsillo. Un candado abajo, luego otro. Los perros, sintiendo la libertad, se mantuvieron extrañamente silenciosos, como si supieran que el ruido les costaría caro.
Entonces, un fuerte crujido resonó en el complejo, metal chocando contra metal. Una de las puertas de las camionetas había sido forzada. Un guardia gritó. El otro corrió hacia el ruido. Marta había hecho su movimiento. Al entró en acción, cortando el candado de Luna al final. Ella lo miró, y por un segundo fue como si el tiempo retrocediera. La cicatriz aún estaba allí. También sus ojos. Ella lo recordaba. Luna no dudó. En el momento en que se abrió la puerta, salió, su cuerpo temblando de agotamiento, pero sus instintos vivos. Lo miró, olió su mano, luego presionó su cabeza contra su pecho. Un gesto tan breve, tan lleno de memoria que al casi se quebró. «¡Te tengo! ¡Pequeña!», susurró, parpadeando con fuerza. A su alrededor, los otros perros también se movían ahora, algunos cojeando, otros aún inseguros. Major se movía entre ellos como un guía, empujando y agrupando con precisión, como si entendiera que solo tenían segundos. Un disparo rompió el silencio. Un tiro salió del edificio principal, golpeando un poste de metal cerca de las jaulas. Las chispas volaron. Al se agachó, protegiendo a Luna. Uno de los guardias los había visto. «¡Vayan!». La voz de Marta cortó el aire. Corría a toda velocidad desde detrás de la camioneta, atrayendo el fuego mientras avanzaba. La distracción funcionó. Un guardia se desvió en su dirección, pero el segundo se quedó, tomando cobertura detrás de una caja y apuntando a los perros. Major se lanzó. En un movimiento explosivo, cruzó el terreno abierto, derribando al guardia con suficiente fuerza para quitarle el rifle de las manos. Lucharon solo por segundos antes de que Major lo inmovilizara, con los dientes desnudos, gruñendo con una furia nacida del instinto y el entrenamiento. Al corrió, atando las muñecas del hombre con bridas mientras respiraba con dificultad. «Buen chico», susurró Major, quien inmediatamente volvió al grupo, ahora formando un grupo suelto cerca de la abertura de la cerca. Dentro del complejo, Marta había encontrado cobertura detrás de la camioneta. Disparó un tiro de advertencia, golpeando el suelo cerca de las botas del segundo guardia. Él se lanzó a cubrirse, hablando frenéticamente por un dispositivo sujeto a su pecho. «Refuerzos. No tendrían mucho tiempo». Ella corrió hacia el grupo, recargando mientras corría. «Tenemos que movernos ahora», gritó. Al no esperó. Silbó agudamente, un comando de los viejos días de entrenamiento, y Luna respondió, agrupando a los demás para que la siguieran. Corrieron a través de la puerta rota hacia la oscuridad, las patas levantando polvo, el aliento caliente en sus pulmones. Marta se quedó atrás solo lo suficiente para tomar la radio del guardia antes de arrojarla contra la pared de la jaula. Explotó en chispas, la batería encendiéndose al impacto. Las llamas lamieron las paredes de malla del complejo, creciendo rápido. No ardería por mucho tiempo, pero ardería lo suficiente. Mientras cruzaban la cresta, con el humo elevándose detrás de ellos, admiró hacia atrás una última vez. Ese lugar había robado años. Había enterrado la verdad. Pero Luna estaba ahora a su lado, viva, y el verdadero ajuste de cuentas apenas comenzaba. La caravana de perros se movía silenciosamente por el desierto, iluminada solo por el tenue brillo de la linterna de Marta. Algunos cojeaban, otros debían ser llevados, pero se movían juntos como un grupo redescubriendo su libertad. Al caminaba al frente, con Luna pegada a su lado, su paso lento pero firme. El fuego detrás de ellos había consumido las paredes exteriores del complejo, pero la verdad que había expuesto aún ardía en sus mentes. Nadie habló durante millas. Solo había aliento, pasos de patas y silencio. Al amanecer, llegaron al puesto de guardabosques. Marta abrió la puerta con mano temblorosa, el agotamiento escrito en cada uno de sus movimientos. Dentro, el calentador zumbaba, y los cachorros rescatados, aún en su jaula, se movieron al sonido de las voces que regresaban. Major fue inmediatamente hacia ellos, olfateando a cada uno suavemente antes de acurrucarse junto a la jaula como un soldado en descanso. Luna lo siguió, bajándose a su lado, los dos perros intercambiando un momento de comprensión silenciosa. Al se desplomó en la vieja silla del escritorio, su cuerpo dolorido, sus pensamientos aún más. «Todo este tiempo», murmuró, «la tuvieron, la rompieron, la usaron y a nadie le importó». Su voz se quebró en la última palabra. Marta se sentó frente a él, con un botiquín de primeros auxilios en su regazo. No dijo nada al principio, solo escuchó. Luego colocó algo en la mesa entre ellos, el trozo roto de la radio del guardia. Lo saqué antes de que se quemara. Estaba conectado a un canal privado, cifrado. Dudó,
Luego sacó una memoria USB de su bolsillo. Copié los registros antes de que nos fuéramos. Hello, Moreau. ¿Crees que podemos rastrearlo? Ya lo hicimos, dijo ella suavemente. La señal rebotó desde una torre de comunicaciones cercana propiedad de una firma de seguridad privada. Adivina quién está en la junta. Hal Parpadio, tu antiguo supervisor, el que cerró la investigación cuando Luna desapareció. Fue interno, Al. Todo este tiempo fue alguien de adentro. El silencio entre ellos se espesó como humo. Al miró hacia otro lado, sus manos apretando los brazos de la silla. Ella confiaba en nosotros, dijo. Salvó vidas y la dejamos pudrirse en una jaula. Luna, escuchando la tensión en su voz, descansó su cabeza en su pie. Él miró hacia abajo, con los ojos brillando. Pero ya no más. Marta asintió lentamente. Irmos al público. Ahora tenemos evidencia. Perros, documentos, fotos, una confesión si podemos obtenerla. Miró hacia los cachorros. Y los tenemos a ellos. Prueba viva. Afuera, los primeros rayos de sol sangraban por el desierto. La mañana había llegado, pero la tormenta aún no había terminado. 3 semanas después, el puesto parecía diferente, más brillante, habitado. El aroma del café fresco se mezclaba con el sutil olor a antiséptico y champú para perros. Las jaulas antes vacías ahora contenían jaulas temporales llenas de perros en recuperación. Alimentados, limpios y aprendiendo lentamente a confiar de nuevo. Voluntarios de distritos vecinos habían venido a ayudar después de que la historia se difundiera en las noticias nacionales. Operación canina ilegal descubierta por guardabosques y manejador retirado, decía el titular. Pero lo que el mundo no vio fueron los momentos tranquilos que vinieron después. Al estaba en la luz de la mañana temprano, lanzando una pelota suavemente por el campo. Luna, con su pelaje ahora más lleno, corrió tras ella con una velocidad que incluso lo sorprendió. Aún llevaba la cicatriz. Siempre la llevaría, pero sus ojos habían cambiado. Ya no opacados por el cautiverio, ahora llevaban de nuevo ese brillo feroz, el que recordaba de todos esos años atrás. Corrió hacia él y dejó caer la pelota a sus pies, moviendo la cola. Él rió, bajo y honesto. Nunca te rendiste conmigo, ¿verdad? Dentro de la oficina, Marta estaba en su escritorio, finalizando su informe. La USB había proporcionado más que suficientes datos para una investigación formal. Su antiguo supervisor había renunciado hace 2 días. Agentes federales habían allanado una segunda instalación en Utah vinculada a la misma operación. Las consecuencias estaban lejos de terminar, pero habían comenzado. Miró la pequeña fotografía en su escritorio. Ella y Major, tomada el verano pasado durante una operación de rescate en Sedona. Él yacía ahora cerca de sus pies, profundamente dormido, pero con una oreja erguida, siempre escuchando. Los 3 cachorros rescatados, ahora nombrados Dusty, Ope y Scout, habían crecido más fuertes. Ope, el más pequeño, había sido adoptado por un veterinario retirado. Dusty y Scout estaban programados para ir a un programa de entrenamiento de perros de terapia. Lo que comenzó como una experiencia cercana a la muerte en un saco de arpillera se había convertido en una segunda oportunidad, no solo para ellos, sino para todos los involucrados. Más tarde esa noche, Marta, Al y un pequeño grupo de guardabosques se reunieron alrededor de una fogata fuera del puesto. Sin discursos, sin formalidades, solo historias tranquilas y el sonido del viento moviéndose por los matorrales. Luna descansaba su cabeza en el regazo de Al. Major se acurrucó junto a Marta. Las estrellas arriba brillaban intensamente, como cicatrices que decidieron brillar de todos modos. Mientras el fuego crepitaba, Al miró a Marta. ¿Crees que recuerdan?, preguntó, señalando hacia los perros. Marta sonrió, cálida pero triste. Creo que lo recuerdan todo, pero también creo que perdonan más rápido que nosotros. Y por primera vez en años, Al creyó.